¿Qué tal? En este video ahora veremos el tema que se titula tipos de ángulos en el plano cartesiano. Digamos que todavía este video es como antesala ya a comenzar con la resolución de ejercicios que involucran todo lo que tiene que ver con funciones trigonométricas y en este caso también pues plano cartesiano junto con las funciones trigonométricas, ya que pues digamos que al menos en esta lista de reproducción como tal es que se titula Geometría plana y trigonometría, que te dejo una tarjeta en este momento con esa lista de reproducción, por si le quieres echar un vistazo a algunos de los videos que se encuentran ahí. Digamos que en esta lista de reproducción me estoy enfocando también mucho en la parte explicativa, o sea, digamos en la tipo clase teórica previa a la resolución de ejercicios. Yo entiendo que quizá, no sé, si alguno de ustedes ya maneja la parte de la parte teórica, digamos, la maneja bien o al menos no le cuesta tanto, pues probablemente te interesen los videos que exclusivamente tienen ejercicios, como para que veas cómo aplicar fórmulas y todo eso, ¿no? La teoría, etcétera. Pero probablemente también existan, muy seguramente también existan personas que quizá se van a algún video de ejercicios y de repente dicen, no, pues aquí qué hizo, ¿no? Entonces, para eso precisamente es que se encuentran esos videos teóricos, ¿no? Algo que no sucedió tanto en la parte de la lista de reproducción de aritmética, ni en la lista de reproducción de álgebra, que son las dos anteriores a esta, ¿no? Al menos al día de hoy. Y pues por eso es de que voy a explicar también una vez más otro tema teórico para después voy a ver todavía uno o dos temas más probablemente teóricos y después ahora sí, soltarme con videos acerca de ejercicios que involucran triángulos, plano cartesiano, todo eso de seno, coseno, tangente, cosecante, etcétera, 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 etcétera. Porque la verdad yo creo que sí serán pues bastantes videos también de ejercicios, no sé, 5 o 6 probablemente. Y de ahí por fin pasar a otro tema que si no me equivoco pudiera ser ley de senos y cosenos para triángulos, acutángulos y oblicuángulos, ¿no? Pero bueno, eso ya será más adelante, o sea, todavía en algún buen rato. Entonces, comenzando con este video, pues aquí dense cuenta que tengo cuatro planos cartesianos, por decirlo así, en blanco, vacíos, por decirlo de alguna manera. Y lo que sí es que se explica que este se va a utilizar para los ángulos del tipo positivo, este para los ángulos del tipo negativo, los ángulos de cuadrante y los ángulos coterminales, que, como aquí dice en el título, son los tipos de ángulos en el plano cartesiano. Voy a comenzar precisamente con el primero, que son los positivos, pero aclarando que para todos, para exclusivamente estos cuatro, voy a partir de la definición precisamente de un ángulo de posición normal. ¿Qué es un ángulo de posición normal? Un ángulo que comienza siempre desde el eje más X. O sea, en pocas palabras, que siempre va a comenzar desde aquí. Recuerden que este es más X, este sería menos X, este es más Y y este sería menos Y, ¿verdad? Entonces, pero yo voy a comenzar siempre respecto de más X. Porque, vaya, probablemente si alguno de ustedes a la par de esto, o en la escuela ha visto cuestiones también de física, principalmente de física, que también se utiliza mucho el plano cartesiano para las cuestiones vectoriales y todo eso. En algunos ejercicios, no sé, resistencia de materiales, todo ese tipo de materias, a veces los ángulos que se toman respecto del eje Y. Es más cómodo tomarlos respecto del eje Y. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, solamente suponiendo que aquí yo tengo un vector. Tengo un vector y este ángulo, no sé, es de 50 grados. Entonces, generalmente a veces es mejor tomar el ángulo respecto de Y, o sea, el de 40 grados. Acuérdense que aquí es más Y. Pero, repito, todo lo que yo voy a explicar ahorita en este video siempre se tratará de ángulos que comienzan desde aquí. O sea, que comienzan respecto del eje X, no respecto del eje Y. Para eso probablemente en algún momento más adelante, no pronto, eso sí, pero más adelante si se requiere, pues se podrá explicar, no sé si como tema en particular o parte de otro tema, la situación de cómo tomar el ángulo respecto del eje Y para no hacer confusiones. Entonces, aclarado todo eso, pues ¿qué son los ángulos positivos en el plano cartesiano? Los ángulos positivos son aquellos que, en pocas palabras, son los que se desplazan, o sea, inician en más X, ¿sí? Pero se desplazan en contra de las manecillas del reloj. Esta es su orientación. O sea, por ejemplo, suponiendo que aquí yo tengo, pues aquí yo tengo, no sé, un ángulo. Este ángulo es positivo porque lo estoy midiendo hacia lo que es hacia el sentido contrario de las manecillas del reloj. También, por ejemplo, suponiendo que acá yo tengo este ángulo,
perdón, bueno, ese vector, vamos a decirlo así, ángulo, el ángulo positivo sería este. O sea, en pocas palabras, cuando lo lees hacia el sentido contrario de las manecillas del reloj. Así de simple. Eso es a lo que se refiere con un ángulo positivo, ¿no? Ahora, por lo tanto, los ángulos negativos son los que van al contrario, ¿no? O sea, son los que van a favor de las manecillas del reloj. O sea, sí, también parten desde más X, es correcto, pero se leen respecto de las manecillas del reloj. Es decir, por ejemplo, si yo tengo aquí este ángulo, bueno, ese vector, ese ángulo formado, por ejemplo, el detalle es de que aquí, por ejemplo, lo estoy tomando, si yo nada más tomara esta partecita, lo estaría tomando respecto de X, pues perdón, en sentido contrario de las manecillas del reloj, pero aquí el ángulo completo es este. O sea, dense cuenta que, bueno, a ver, incluso hasta voy a hacer más pronunciada la curva, empieza aquí y se le da prácticamente toda la vuelta en sentido de las manecillas del reloj y termina aquí. Entonces, no sé si ya más o menos se van dando cuenta como por dónde va la situación. ¿Por qué no? Aquí también estaría interesante manejar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues yo puedo decir que, no sé, solamente como por cualquier situación, yo puedo poner algún ejemplo, por ejemplo, que sea 40 grados, que sea, no sé, 130 grados, que sea 260 grados, etcétera. Y para los negativos, por ejemplo, como solamente vamos a suponer que aquí este es 40 grados, ¿verdad? Por lo tanto, pero como yo tengo que ir en sentido contrario y la vuelta completa, recuerden que la vuelta completa son 360, entonces sería menos 320 grados. O sea, solo suponiendo que este ángulo negativo sería de menos 320 grados, que sería el equivalente a uno de 40 grados positivo, ¿no? O sea, ahí es en donde como que siento que ya como que se va cachando la situación como tal. Ahora, si yo tuviera aquí esta línea, entonces si yo lo mido respecto de lo que es como un ángulo negativo, aquí este ángulo negativo sería, por ejemplo, de menos, solamente suponiendo, ¿verdad? ¿Por qué no? Como de unos menos, ¿qué? Menos 60 grados le voy a poner, solamente por dar una cantidad. Entonces, dense cuenta que hasta ahorita la información que llevamos, hasta el momento, el ángulo positivo se mide hacia lo que es hacia el sentido contrario de las manecillas del reloj. En cambio, el negativo se mueve hacia el sentido de las manecillas del reloj. Pero se le pone un signo negativo, ¿no? Ahora, ¿qué son los ángulos de cuadrante? ¿Qué son los ángulos que siguen? Los ángulos de cuadrante son los ángulos que se encuentran sobre las líneas, sobre los ejes cartesianos, en pocas palabras. O sea, en pocas palabras, el ángulo que se encuentra aquí, el ángulo que se encuentra aquí, el ángulo que se encuentra acá y el ángulo que se encuentra acá. Nosotros sabemos que, por ejemplo, esos valores numéricos de ángulos, por ejemplo, sabemos que aquí es 0 grados, suponiendo porque repito, estamos iniciando desde más X, o sea, desde la parte derecha del plano cartesiano, ¿no? Por ejemplo, y si yo voy avanzando si yo voy avanzando en ángulos positivos, ojo, en ángulos positivos, o sea, que digamos es la forma estándar de leer los ángulos hacia el sentido contrario de las manecillas del reloj, este de aquí sería de 90, luego si sigo de manera positiva, este de acá de la izquierda sería entonces 180 grados. Si yo ahora sigo con la parte positiva, ¿verdad? Ahora en la parte de menos y sería de 270 grados. Y finalmente si yo culmino una vuelta completa, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué pasaría? Pues ahora aquí mismo también es 360 grados. Ahora, antes de pasar a lo que son los ángulos coterminales, ya para concluir este video, que bueno, está siendo bastante corto, solamente es como para aclarar los tipos de ángulos. Cabe también decir que, por ejemplo, no significa que no existan los ángulos mayores a 360 grados. Ustedes pueden decir, oye, pero no se supone que un círculo, digamos que es ¿cómo decirlo? Como que la medida máxima de lo que es, bueno, una circunferencia, perdón, la medida máxima respecto de lo que es un ángulo. Vamos a decirlo así, sí y no. Sí, porque si hablamos exclusivamente de geometría, por ejemplo, analítica, plana, por ejemplo, el ángulo máximo es de 360 grados, o sea, es cuando tú completas una vuelta.
por ejemplo, en alguna figura, ¿no? En algún dibujo. 360 y de ahí no puedes pasar, ¿no? Pero en trigonometría sí existen los ángulos mayores a 360 y eso se explicó, si no me equivoco, solamente fue un pequeño guiño, pero si no me equivoco se explicó en el video que trató sobre el concepto de introducción básico de acerca de ángulos, que fue de los primeritos videos de esta lista de reproducción. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo y veas que yo expliqué por ahí también más o menos algo de lo que estoy hablando ahorita, solamente que de una manera mucho más general. O sea, ahí nada más fue como un vistazo, un guiño prácticamente, y pues ahorita yo ya lo estoy explicando pues más, ¿cómo decirlo? Como un poquito más a fondo, y aún así pues está haciendo bastante rápido esto. Entonces, por ejemplo, no significa que no pueda existir, por ejemplo, un ángulo positivo, y que, vaya, y qué bueno que que recordé esto, porque no significa que no pueda existir un ángulo positivo, por ejemplo, de 700 grados, ¿no? O uno de 1450 grados, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo con los negativos, o sea, ¿quién me dice que no puede existir uno de menos 800 grados? Ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo es eso? Bueno, vaya, no es tan complejo, incluso hasta voy a hacer un esquema por aquí, no sé, lo voy a hacer por aquí, ahorita lo borro, pero para que se entienda, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero, no sé, quiero dar a entender cómo sería un ángulo de 400 grados positivo? Ahí le pongo el más, nada más como para aclarar que quiero que sea positivo. Pues no es tan complicado. ¿Por qué? Porque primero, doy una vuelta completa y en esa vuelta completa yo ya llevo, ¿qué será? Yo ya llevo 360, o sea, yo sé que hasta aquí ya llevo 360 grados porque ya di la vuelta completa, ¿no? Entonces yo lo que tendría que hacer es como decir, ok, si yo quiero 400 y ya di una vuelta completa de 360, ¿cuánto falta? Si tú a 400 le restas los 360 grados, te va a dar a 40 grados, ¿no? Entonces, me faltarían todavía 40 grados extra, igual en el sentido positivo, y con eso yo completaría ya lo que es el ángulo de 400 grados. O sea, solamente suponiendo que yo tengo esa flecha, este pedacito que me falta aquí son los 40 faltantes y los 360 que ya fueron de la vuelta completa. Entonces así es como se hace, por ejemplo, un ángulo de 400 grados. Y vamos a suponer que ahora yo quiero, no sé, un ángulo de menos 700... no, menos 900. Vamos a suponer que quiero uno de menos 900 grados. Ok. Entonces, como sería hacia la izquierda, ¿verdad? En este caso, vean por favor que yo necesitaría dar, perdón, no solo una, sino dos. Aquí sería una, aquí ya llevo 360 negativo. Otra, aquí ya llevo 720 negativo, ¿verdad? ¿Y cuánto me faltaría para lo que es 900? Si no me equivoco, faltan 180 más. O sea, de 720 le sumas 180 y te da menos 900. Por lo tanto, exactamente sería aquí. Entonces, este ángulo aquí sería de menos 900 grados, ¿no? O sea, sería dos vueltas y aparte media vuelta más, ¿no? Eso sería el ángulo de 900 grados. O sea, esto se explica porque probablemente en algún futuro se utilicen algunos ejercicios o algún problema, por ejemplo, que llegue a involucrar un ángulo de este estilo, o sea, que sea más grande de 360, tanto positivo, negativo, etc. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los ángulos de cuadrante. O sea, con los ángulos de cuadrante, también porque no puede haber más de una vuelta, ¿no? O sea, por ejemplo, pero la diferencia es que los ángulos de cuadrante, como acabo de explicar hace un momento, tienen que caer exclusivamente en los ejes. O sea, en las partes de los ejes de más x más y, menos x y menos y, del plano cartesiano. O sea, esa es la única condición. Entonces, por ejemplo, ustedes dense cuenta que del 360, digo, si voy en positivo, del 360 el siguiente de cuadrante sería los 360 más 90, o sea, 450, ¿no? Luego sería 540, luego sería 630, luego sería 720 y así, o sea, en positivo. Y obviamente le vamos sumando 90, 90, 90, 90 y así vamos haciendo más positivos, por decirlo así, de lo que son de los ángulos de cuadrante, ¿no? Igual en negativo, no sé, por ejemplo, aquí ya tengo 360, no, tengo que empezar en X, aquí ya tengo 360, por lo tanto aquí sería menos 450, menos 540, menos 630, menos 720, menos 810, si no me equivoco, menos 900, menos 990, menos 1080, etcétera, ¿no? Entonces, siempre y cuando pues se vaya dando, digamos, una cantidad de vueltas infinitas, ¿no? Finalmente, ¿qué son los ángulos coterminales? Los ángulos coterminales se definen como para que dos ángulos sean coterminales, ya lo dije, necesito que sean dos, aunque sea dos. ¿Pero qué condición tiene esto? La condición que tiene es que para los ángulos coterminales tienen que tener un mismo punto de llegada.
O sea, no importa si es positivo, no importa si es negativo, no importa si es de cuadrante. O sea, por eso el coterminal es el último que estoy explicando, porque puede incluir a los tres anteriores. ¿A qué me refiero? Yo me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, voy a poner aquí una línea. Ahí está. Y aquí yo puedo, digamos, tener más de un ángulo coterminal. Incluso hasta podemos decirlo que los ángulos coterminales son infinitos, siempre y cuando se le sigan sumando 90 o los ángulos necesarios para siempre llegar a la misma posición. Y vean cómo funciona. Vaya, lo voy a explicar hasta con colores diferentes para que se entienda. De entrada, vamos a suponer solamente que aquí el color morado, ¿no? Este ángulo en color morado, no sé, se me ocurre que sean 90 y no sé, unos 20 más, que este mida 110 grados, ¿no? Pero si yo quisiera hacer otro ángulo, que también fuera, por ejemplo, coterminal con ese, podría ser yo este. Por ejemplo, le voy a dar aquí una vuelta, ya son 360, y acá otro tanto. Vean, por favor. Entonces serían 360, y ¿cuánto le di de más? Otros 110, ¿no? Si ustedes se pueden dar cuenta, pues son otros 110. Por lo tanto, son 360 positivo y 110 son 470 positivo, ¿no? Entonces aquí este sería de 470. Y ahora, si yo quisiera hacer un negativo, vamos a suponer que voy a hacer un negativo, voy a cambiarle el color. Ahora yo voy a partir de, pues no sé, de acá. Y aquí, bueno, de entrada con o sea, hasta aquí. Dense cuenta que hasta aquí, por ejemplo, si yo sé que en sentido positivo esto es 110, ¿verdad? Entonces yo sé que en sentido negativo es lo contrario para 360, ¿no? O sea, ¿cuánto sería? Si no me equivoco, son 250 negativo, ¿no? Serían 250 negativos. Esta sería menos 250 grados. Y finalmente, si yo quisiera otro negativo más, no sé, solamente como ya para culminar, aquí yo tengo una vuelta, aquí dos vueltas y finalmente voy a terminar aquí, porque acuérdense que aquí terminaba la línea, ¿no? Entonces, como yo ya llevaba dos vueltas en negativo, ¿no? Dos vueltas en negativo, entonces serían, ahí son menos 720, ¿no? Menos 720 y menos 250 del pedazo de vuelta faltante, ¿no? Entonces serían menos 720 y menos 250 son menos 970. Entonces aquí serían menos 970. Y dense cuenta que esto es lo que se define como ángulo coterminal. Los ángulos coterminales son aquellos que, no importa si es positivo, negativo, repito, de cuadrante, porque también hay coterminales de cuadrante sin ningún problema. O sea, por ejemplo, algún ejemplo de coterminal de cuadrante sería 90 con precisamente 450. O sea, 450, ¿por qué? Porque son 360 de una vuelta y 90 más, ¿no? O sea, los dos terminan aquí, nada más que uno es con menos una vuelta y otros con más de una vuelta, ¿no? Entonces, los ángulos coterminales, repito, son los que no importa si van hacia la parte positiva, la parte negativa o este cuadrante, pero siempre terminan en la misma posición. ¿Cuál fue la posición en la que terminaron todos respecto de esta línea roja? O sea, esta flechita que se dibujó desde el inicio, ahí es en donde terminan todos. Algunos terminan con dirección hacia la izquierda, algunos terminan con dirección hacia la derecha, pero al fin y al cabo ese es el punto de llegada común de estos cuatro ejemplos. Por eso, ya para culminar, podemos terminar diciendo que el ángulo de 110 grados, el ángulo de 470 grados, el ángulo de menos 250 grados y el ángulo de menos 970 grados, todos esos ángulos son coterminales. O sea, en pocas palabras, terminan en el mismo punto, los cuatro, ¿no? Y por eso es de que, como yo les comentaba, son infinitos, porque tranquilamente yo puedo agregar los que a mí se me peguen la gana, siempre y cuando yo siga dando vueltas, no importa si es en sentido contrario de las manecillas del reloj o en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, pues, ahora sí, hasta aquí va a terminar este video. Espero haya quedado claro y haya sido del agrado de todos ustedes. Vaya, al fin y al cabo no es como que un tema tan complicado de entender, pero es útil. Créanme que es útil porque en algún momento pudiera ser que sí, pudiera que no, pero les pudiera llegar a servir en algún momento. Pues no me despido sin antes, como siempre, por favor, pedirles que se suscriban a este canal. También de que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan ninguno de mis videos. Si pudieras regalarme un like, te lo agradecería también bastante porque con eso el canal crece cada vez más. Recuerda que si tú conoces a alguna persona que le cueste la materia, que quiera aprender matemáticas, que, pues no sé, estudiar para un examen, resolver alguna tarea y tú le recomendarás mi contenido, te lo agradecería también mucho porque con eso yo puedo llegar a más personas y pues les pudiera llegar a agradar mi método, ¿por qué no? Por ejemplo, recuerda también que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú puedas ahí expresarte de manera, eso sí, respetuosa, ¿verdad? Con educación. Si tienes alguna duda, alguna aclaración o alguna corrección por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Me despido de todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.